siempre cada vez que te encuentro hablo de Liberá, del Yaguareté, de los Guacamayos, de San Alonso, del Impenetrable, pero siempre me quise permitir preguntarte cosas que recién me estabas contando. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Cómo recalaste acá, diríamos? Porque, a ver, no Sí, sé si vos tomaste conciencia. Decir Iberá es decir Marisi. O no, decir, eso es Robert. mucho. Pero claro, no. Interlocutores, para nosotros los periodistas, Claro. es clave eso. No es buscar en un berenjenal a ver quién te orienta. Bueno, gracias. Lindo eso porque sí, porque fue un trabajo, digamos, llegar hasta ahí y poder representar a Iberá en cierta forma, representando a la fundación, al comité Iberá. Pero bueno, ¿quién soy? Hace poco tuve la oportunidad, también me hicieron todas estas mismas preguntas en un curso que me invitaron a compartir. Y bueno, soy correntina, entré a trabajar medio de casualidad acá, siempre digo que entré por la ventana en vez de entrar por la puerta, Cuando decís acá, ¿dónde? en la Fundación Rivaldi en Argentina o para trabajar en conservación y en el Iberá. Ahora, bueno, entré de casualidad porque yo vivía en Buenos Aires, yo soy correntina, viví casi toda mi vida acá, me fui a estudiar a Buenos Aires, estudié Relaciones Públicas y me quedé trabajando. Siempre muy relacionado a lo urbano, a la ciudad, no venía del mundo de la naturaleza para nada. Y volví en el 2003 a Corrientes, recién casada con un chico de Buenos Aires. Volví por cuestiones personales, mi papá estaba enfermo y yo quería volver ya a estar acá cerca con mi familia, así que volví a Corrientes. Bueno, finalmente en el 2004 mi papá fallece y en ese momento un ex colega de mi papá en el velorio me dice, anda a verme a la oficina que yo tengo algo para ofrecerte, tengo un trabajo que te va a gustar. Por supuesto que yo estaba mi cabeza en cualquier otra cosa, no pensaba en ese momento en nada de trabajo. Entonces, bueno, pasaron los días, no fui a verlo, me llamó por teléfono, ¿por qué no venís? ¿Te va a gustar? No fui, me volvió a llamar y ya me llamó varias veces, entonces un día dije, bueno, voy a ir a sentarme personalmente, decirle que no estoy interesada en este momento en trabajar, pero ya para dar la cara. Me lleva mi marido a la entrevista y imagínate, en el 2005 todo esto, enero del 2005, me dice, o en diciembre del 2004, no había celulares ni nada, entonces quedamos con mi marido, bueno, una hora después venía a buscarme, bueno, cuando me va a buscar me dice, ¿y cómo fue? ¿Fue difícil decirle que no? No le digo, acepté, comienzo el lunes, le dije que sí. Entonces me dice, pero ¿y no estabas tan segura que no querías trabajar? Entonces le digo, es que tenés que escuchar lo que me contó. Le digo, me contó que hay un matrimonio Tompkins que llegaron a la Argentina, que tienen una fundación, que quieren reintroducir animales, que quieren trabajar en el Iberá. Me dio este libro, tenía un libro, Los 10 primeros años de Tompkins en Sudamérica. Digo, no puedo decir que no a esto. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Le digo, yo me meto. Y me metí de casualidad. Lo que quería este escribano, que era la mano derecha de Tompkins en ese momento, el apoderado, era que una persona que sea el vínculo entre él y Tompkins, que haga informes, reportes, que hablara inglés, una secretaria, asistente, un vínculo. Y así me metí y así fui conociendo a la fundación, a los Tompkins, y ahora en enero estoy para hacer 20 años que estoy dedicada a esto. Así que evidentemente había ahí algo para mí que yo todavía no sabía. Todo lo que no me formé académicamente, todo lo que no aprendí en la facultad, tuve que aprender después, en la práctica, en territorio, de mis colegas que sabían un montón. Tuve la suerte de trabajar al lado de veterinarios, de biólogos, de guardaparques, todos muy generosos a la hora de compartir. Así que me fui formando, me fui metiendo en todo lo que podía. Había que hacer un viaje a buscar un oso hormiguero, yo viajaba y aprendía. Había que organizar el traslado de los venados de las pampas, yo organizaba la logística y me iba de campamento una semana para aprender de los biólogos. De campamento. De campamento, yo que era de la ciudad, de pronto esa cara me ponían en mi casa, mi mamá, mis hermanos, de campamento te Mira, estás por ir. te voy a hacer una simbología, ¿no? Chatita Sí, 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 sí. y lino para con Bueno, Columbia y es así. pantalones impermeables. Y yo, por supuesto, y yo que no tenía ni idea de qué había que llevar, yo decía, yo organizo, yo hago la logística. Porque yo me quería meter en un campamento de biólogos y de veterinarios, tenía que encontrar un lugar. Entonces yo organizaba, siempre fui buena organizando logística. Porque hiciste eso. Porque trabajé organizando eventos, ni bien me recibí.
y me gusta la parte logística, organizativa, la estructura. Bueno, entonces yo organizaba, pedía los permisos, dónde íbamos a poner las carpas, quién iba a cocinar, hacía las compras, buscaba al periodista, hacía los mensajes clave. Bueno, yo todo para que el veterinario que tenía que capturar venado, lo único que tenga que hacer sea disparar y capturar al venado, contratar el avión, bueno, absolutamente todo me encargaba yo. Y compartía, ya te digo, esa vez fueron 10 días viviendo en el medio de Galarza, el paraje Galarza, en campamento, aprendiendo de venado de las Pampas. Hay que ir a buscar un osito hormiguero que quedó huérfano en Pampa del Infierno, Santiago del Estero. Yo estaba dispuesta, yo voy a buscar. Aprendía de oso hormiguero y así fui leyendo, estudiando, preguntando. Y algo que siempre cuento es, yo me sentía, al principio esta gente sabía mucho, todos mis colegas son todos muy grosos, son todos muy Preparadísimos. preparados, estudiaron mucho, trabajaron en otros lugares, tienen una experiencia impresionante. Y yo me sentía siempre como mucho menos al lado de ellos. Yo decía, ¿qué hago acá? Porque hablan incluso un idioma que yo no conocía. Al principio me sentía así como en condiciones muy menores. Y después, bueno, el tiempo fui aprendiendo y fui encontrando mi lugar en la fundación, que es lo que hago hoy, que hago las relaciones públicas, para lo cual me preparé, que hago ese nexo entre lo que es la fundación y el afuera, hablar del trabajo que hacen los especialistas en territorio, se lo cuento a la prensa, a la sociedad, a las escuelas, trabajo con los políticos. Entonces, todo lo que ellos hacen yo lo traduzco en un idioma normal para la gente común como yo, que no estudió y que no está preparada con una terminología de biólogo, y se lo cuento y es un lenguaje que me pueden entender mejor. Entonces ahí después yo dije, bueno, al final no era menos, no me tenía que sentir menos por no saber todo lo que saben ellos. Mi rol era aprender, traducirlo a un lenguaje común y hablar con la gente que está afuera, que no tiene toda esa preparación. Siempre quise preguntar, nunca tuve la posibilidad, hoy lo hago. ¿Cómo fue esto de Conservation Land Trust y Rewilding? Sí. ¿Cómo fue eso? Nosotros cuando arrancamos como fundación éramos de Conservation Land Trust, que era la organización que hicieron los Tompkins en Argentina. Okay. Ellos vienen con una ONG internacional que se llama Tompkins Conservation y para trabajar en Argentina crean The Conservation Land Trust. Okay. Después conocida como CLT, las siglas. Ajá. CLT. Trabajamos con ellos durante muchos años y ellos eran los donantes financieros, los que aportaban todo lo que nosotros necesitábamos en materia económica para poder trabajar. Pero sabíamos que eso tenía un límite, era finito, porque la plata no es infinita. Okay. Los Tompkins ya nos habían dicho, vamos a empezar a hacer un plan que se va a ir acabando, cada vez va a ser menos el aporte, porque tenemos que llegar a un final donde cumplamos todas nuestras metas, nuestros objetivos, que era crear el Parque Nacional Ibera, reintroducir yaguareté y bueno, y toda la otra lista, osos hormigueros, guacamayo. Entonces nosotros teníamos ese plan en la cabeza. Cuando empezó a llegar la fecha de que se acababa la plata, de que teníamos que cerrar todo, despedirnos porque se acababa la plata, ahí fue cuando nosotros nos sentamos y dijimos, no queremos cerrar, queremos seguir trabajando. Si bien hicimos un montón, hay muchas otras cosas por hacer. ¿Cuántos años habían pasado? Y habían pasado 10. Ya más de 10. Ya estábamos en el 2014, todavía teníamos un plan, pero se iba a terminar en el 2016, creo, o 17. Entonces dijimos, no estamos listos para irnos, para entregar todo a parques nacionales, cerrar todo y hacer otra cosa. Queremos seguir. El Iberat tiene muchas otras cosas por hacer. Si bien estábamos ya cerca de traer el primer yaguareté, traer un yaguareté no significa reintroducir la especie, es el primer paso. Entonces dijimos, bueno, nos sentamos de vuelta con los Tompkins y dijimos, bueno, hagamos un plan que no sea que se cierra. Vamos a independizarnos como un hijo cuando cumple la mayoría de edad y se emancipa o se independiza, y vamos a salir a buscar otros donantes y vamos a seguir con planes cada vez más ambiciosos con nuevos donantes. Y los Tompkins dijeron, bueno, sí, por supuesto, eso nosotros no tenemos más plata, pero perfectamente lo pueden hacer. O siguen teniendo, pero ya era poco para la ambición que nosotros queríamos, el nivel de trabajo que queríamos hacer. Así que de esa manera tuvimos que formar una nueva organización, que es Rewilding Argentina, que ya es independiente, ya no es parte de los Tompkins Conservation,
ya somos los hijos emancipados con un nuevo nombre que recibe fondos de Chris Tompkins también y de muchos otros. Salimos a buscar. Justo ahí también pasa que muere Tompkins en el 2015, entonces nosotros armando nuestra nueva organización, somos Rewilding Argentina, tenemos que salir al mundo, por suerte siempre de la mano de Chris Tompkins, siempre por más que nos independizamos, seguimos trabajando con ella. De hecho, ahora está en Iberá, en este momento, yo viajo, mañana me voy a San Alonso y el sábado me voy a Carambola, o a Socorro, todavía no sé bien la agenda, a juntarme con ellos, con Chris y con el equipo, y siempre seguimos trabajando con ella, por más que seamos independientes, seguimos la visión de los Tompkins, seguimos su liderazgo, ella viene todos los años, nosotros viajamos con ella. ¿Quiénes son tanto Chris como Douglas? Digo, porque hay todo, Sí. ¿sabes a qué me refiero? Sí, ¿no? sí, Hay sí, todo sí, como me imagino. un aura ahí, buenos para algunos, malos para otros. Sí. Venían a llevarse Liberá, el agua, el terraplén. ¿Te acordás todo lo que pasó en estos años? Sí. Sí, ellos son un matrimonio de conservacionistas, los dos son norteamericanos. Doug creció toda su vida, muy deportista del aire libre, entonces creció toda su vida yendo a los parques nacionales de Estados Unidos, escalando, haciendo esquí, haciendo surf, todo lo que podía hacer al aire libre de deporte lo hacía. En el año 61 viene por primera vez a la Patagonia, argentina y chilena, a escalar y se enamora de la Patagonia tremendamente, y desde el 61 hasta el 2015 que murió, ni un año dejó de venir, vino todos los años. Argentina. A Argentina y Chile, a la Patagonia, todos los años. Chris, por otro lado, lo conocía de cuando eran muy jóvenes, pero después Doug se casó por un lado, Chris por el otro, ella se va a trabajar desde muy joven a Patagonia, la marca de ropa, porque era vecina y muy amiga de los dueños de Patagonia. A la vez, esos dueños de Patagonia son muy amigos de Doug, porque eran todos, escalaban juntos. Chris y Doug se encuentran después, más grandes, y se enamoran y se casan. Y ahí es cuando Doug decide venir a vivir. Él fundó, en todo este tiempo, fundó The North Face, la marca de ropa, la vendió, fundó otra empresa que se llama Sprit con su esposa en ese momento, vendió también su parte y ahí dice, con todo lo que vendió, invirtió, hizo negocios, dice, vamos a salvar la naturaleza y vamos a ayudar a frenar este capitalismo loco del cual él era parte. Cuando él tenía marcas de ropa, él decía, yo soy parte de lo que está destruyendo lo que más me gusta, que es la naturaleza. Entonces dijo, voy a dejar de ser parte de la destrucción para ser parte de la recuperación. Vende todo, con eso funda, pone todos sus fondos económicos en Tompkins Conservation o de Conservation Land Trust y empieza a hacer la parte a recuperar. Y empieza por Patagonia, porque dice, es lo que lo había enamorado. Y él con todos estos años había visto que los cerros empezaban a perder nieve, los glaciares empezaban a achicarse. Entonces decía, todo lo que le gustaba empezaba como a retroceder y él veía un cambio en la destrucción muy grande y que había que frenarlo de alguna manera. Y ahí es como vienen a vivir a la Patagonia chilena hace casi 30 años, los dos, Chris y Doug, y unos conservacionistas argentinos se enteran de ese matrimonio, compran y donan a parques nacionales lo que es el Parque Nacional Monteleón en Santa Cruz. Entonces ya empiezan a hacer los primeros pasos en Argentina y este grupo de conservacionistas lo llama y le dicen, tenemos varias tierras que pueden ser para la conservación, si ustedes quieren comprar para donar para la conservación argentina. Lo llevan a sobrevolar varios lugares, Salta, y en eso lo traen a Iberá. Sobrevuelan Iberá fines de los 90 y es muy lindo como Chris lo cuenta. Hay una peliculita de 30 minutos que se llama Rewilding Iberá, y que Chris cuenta y cuenta ese primer viaje en un avioncito chiquitito con Alberto Anzola, que era el dueño de la estancia San Alonso, de Anzola de Mercedes, una familia súper conocida, ganadera. Lo llevan a sobrevolar a Chris y a Doug en un avión chiquitito, un calor febrero, calor tremendo. Abren la puerta del avión después de haber sobrevolado todo divino. Chris toma aire y dice, definitivamente este lugar no es para mí. Ella venía de la Patagonia, imagínate, insectos, mosquitos, tábanos, calor, humedad. Casi se desmaya y dice, no, este lugar no es para mí. Le dice a Doug, este no es el lugar que estamos buscando,
Dag no dice nada. Dag después dice, esto es el Sudáfrica de Sudamérica, porque el paisaje, volar el Iberá y esas sabanas y esos pastizales es lo más parecido a Sudáfrica, es muy parecido a paisajes que tiene Sudáfrica. Entonces dice, pero es un escenario vacío, faltan los actores, que son los animales. En Sudáfrica sobrevolás y ves manadas de elefantes, jirafas, hienas, cebras, rinocerontes, y acá sobrevolaba y estaba casi vacío. ¿Dónde están los animales? Quedó ahí, pasa un mes o una semana, o 2 semanas, no me acuerdo, y Dag le dice a Chris, compramos Iberá. El lugar que Chris le había como chocado. Y Chris cuenta en ese documental y dice, gracias a Dios, Dag vio lo que vio en ese momento, porque Iberá después me terminó enamorando, dice Chris, pero a mí me terminó enamorando con el tiempo. En ese momento lo único que vi fue el calor y los mosquitos. Después me enamoré y de hecho Chris construyó su casa en el Iberá, en Socorro. Vive ahí, vivió con Dag, vivía más de la mitad del año, vivía en Socorro. Así que así fue como ellos llegan a Iberá. Lo primero que compran y se enamoran es esta isla de San Alonso y empiezan ya este proyecto de comprar tierras con la idea de donárselas a parques nacionales y empezar a traer los animales que estaban faltantes. Esta historia que yo cuento a fines del 2004, cuando yo me involucro con la fundación, había una lista así de larga de los animales faltantes. No hay oso hormiguero, pecarí de collar, venado de las pampas, guacamayo rojo, yaguareté, nutria gigante, paca, un montón de animales que se habían extinto. Hay muy poca población de aguaraguazú, puma, ciervo de los pantanos, yacaré, eso casi no se veía. Hoy cualquier persona que va a Iberá, carpinchos, ciervos y yacaré, ve por todos lados. Hasta se cansa de ver esos animales, busca los más difíciles. Entonces ahí comienza todo este proceso de reconstrucción del ecosistema de Iberá, fines de los 90, yo me sumo en el 2004, ahí en el 2005, enero del 2005, ahí también empiezan a formar el programa de conservación, viene Sofía Heinonen, mi actual jefa, en ese momento también se suma, y bueno, y a partir de ahí arranca todo lo que ustedes ya conocen. Escuchaste decir algo, quiero aclarar bien. Compraron Iberá. Sí. Bueno, aclaremos eso. Sí. Compraron Iberá. ¿Es de Douglas Tomkin? ¿Es de Chris? ¿Se los entregaron a el parque de quién es? Digo, Dale. para Sí, despejar sí. duda, porque Sí, está muy buena la aclaración porque yo hasta el día de hoy yo estuve en la están las sesión dudas. cuando se declaró, cuando se creó el parque, Sí, hice todo el seguimiento, sí, pero siempre hay sí, ese sí. prurito ahí. Mira, es así y está bueno aclararlo porque por ahí yo doy por sentado que todo el mundo sabe o entiende y no todo el mundo sabe y entiende. Compraron tierras privadas, por ejemplo las de Alberto Anzola y otras tierras más estratégicas. Es la isla de San Alonso, tierras cerca de Concepción del Yaguareté Corán, lo que es la estancia, hoy se llama Hotel El Tránsito, en ese momento era la estancia del Tránsito, el portal Carambola, el portal San Nicolás entrando por San Miguel, Cambiretá entrando por Ituzaingó, Socorro del otro lado cerca de Pellegrini, estancia Iberá. Compraron ciertas tierras estratégicas que en total suman 168.000 hectáreas y que están lindantes en lo que era el Parque Iberá, Parque Provincial Iberá. Por eso son estratégicas, porque están al lado del Parque Provincial y cerca del agua, de la laguna. Y son tierras altas, porque el Parque Provincial es casi todo agua. Entonces compramos tierras altas pegadas a esos cuerpos de agua, esteros, lagunas, bañados, que es donde está la fauna. La fauna está en la tierra alta, los venados, los ciervos, los carpinchos. Todas esas tierras se donaron a parques nacionales. Ya están donadas 168.000 hectáreas. Todas ya están son de parques nacionales, administradas por parques nacionales. El portal Carambola todavía lo tenemos como fundación, porque en un arreglo con parques nacionales dijeron, ténganlo ustedes un tiempo más, desarrollémoslo juntos, pero la jurisdicción ambiental es de parques nacionales. Esto significa, si nosotros queremos quemar en el portal Carambola, tenemos que pedirle permiso a parques nacionales. Si queremos reintroducir una especie, lo tiene que aprobar parques nacionales. Si queremos construir un camino, lo tiene que aprobar parques nacionales. Todo, las jurisdicciones de parques nacionales. Seguimos viviendo ahí porque seguimos desarrollando el turismo, pero San Nicolás, Cambiretá, los otros portales ya los maneja absolutamente parques nacionales. Nosotros vamos de visita. San Alonso seguimos manejando nosotros por un tiempo más hasta que se lo entreguemos
pero a parques nacionales, pero la jurisdicción ambiental es parques nacionales. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque es muy difícil interpretar Sí. o pensar que personas, de hecho, cuando hay mucho dinero en juego, les cuesta ver a algunas personas que van a comprar para entregárselas, preservar, cuidar y para que las futuras generaciones lo disfruten. Es tanto el egoísmo mental que tenemos, porque me Sí, incluyo, sí, 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 por o sea, por lo supuesto. menos el prurito decir, che, ¿Qué, ¿pasará eso o sí, no? ¿qué hay detrás? ¿Por qué hacen eso? Y Sí, aparte, no fueron a comprar en San Carlos, sí, sí, sí. bueno, no Sí, sé, Paraje Durazno, ¿viste? Fueron a sí, comprar ahí. por supuesto. Pero también, cuando se compró en el Iberá no era descubierto. El Iberá no estaba desarrollado. Sí, sí es cierto que en el año 83 la provincia de Corrientes ya tuvo la visión de declarar por ley reserva natural y empezar a protegerlo. Ya Pellegrini lo había visto y estaba empezando el turismo naturaleza a fines de los 90, ya había una concepción, pero era solamente en Pellegrini. El resto del Iberá eran campos privados cerrados con tranquera y candado que no podía acceder nadie. Por más que lo que estaba dentro, que era el parque provincial, era de todos los correntinos, nadie podía entrar. Entonces, vino a revolver un poco el avispero, vino a ponerse en tierras estratégicas que ahora sabemos que eran súper importantes, pero en ese momento nadie sabía. Vino a mostrarle a la provincia de Corrientes qué están haciendo con el Iberá, que no están cuidándolo como se debería. Ahí la provincia de Corrientes saltó, sí, es nuestro, es el Iberá, nos peleamos todo con el gobierno, con todo. Pero ese movimiento funcionó para que hoy la provincia de Corrientes sea modelo en recuperación de especies, en restauración, en protección, tenga todos los guardaparques que tienen. Necesitaban moverle ahí un poquitito como para decirle, despiértense porque solamente están en Pellegrini y el Iberá es mucho más. Pellegrini es una partecita así chiquitita de todo lo que es el mapa de Iberá. Entonces había que como mover un poco. Pero además eso que decís de desconfiar de esa acción es recontra lógico y hasta yo misma me planteé al principio, che, ¿qué están diciendo? ¿Cómo van a donar? Porque no tenemos esa cultura, o no la teníamos, quiero creer que ahora empezamos a tener. No la teníamos ni los correntinos ni el resto de los argentinos. Nadie en Argentina tenía esa cultura, por más que el primer parque nacional fue donado de la misma manera por Perito Moreno. Ya teníamos, pero no lo conocíamos o no lo sabíamos. Entonces no estamos acostumbrados a eso. Después en Burucuyá también fue donado por unos extranjeros por Pedersen. Compraron, donaron y se creó el Parque Nacional. Y ahora lo sabemos. En ese momento nadie hablaba de eso y no lo sabíamos. Y fue mucho antes que Tompkins. Entonces hubo algunos episodios anteriores, pero no eran tan conocidos o no lo sabíamos. Yo misma y todo nuestro equipo tuvo que aprender de lo que es esta cultura y cómo él, que era yanqui, venía con esa idea, porque Estados Unidos se formó así. Los parques nacionales de Estados Unidos fueron donados por personas y ahora lo disfrutan todos. Y el mismo Tompkins vivió disfrutando de los parques nacionales gratis, escalando y haciendo un montón de cosas porque alguien había tenido esa idea. Entonces él dijo, esa idea es la que tenemos que traer al resto del mundo, a Sudamérica. De hecho, nos vimos todos un documental, un videíto que es muy bueno, si la gente lo quiere ver, se llama A Wild Idea, creo que es, o de Perfect Idea, no me acuerdo, después lo podemos buscar, que son 6 capítulos de cómo parques nacionales, cómo Estados Unidos desarrolló sus parques nacionales y cómo genera economía a través de tener parques nacionales abiertos para todo el mundo. ¿Qué garantía hay, Marisi, que todo lo que hoy parece armonioso, hermoso, perfecto, recibimos like de capa, Sí, de todo el mundo. se extienda en el tiempo? O sea, borrar todos los personajes o las personas o los actores, en realidad, Sí, que hoy están en todo este gran ecosistema, naturalmente se van a tener que ir, sí. se los Sí, va a sí, sí. llevar la naturaleza. ¿Qué garantía hay de que eso tenga continuidad? Porque hoy nos Sí. golpeamos el pecho con Yaguarete, con Tobuna, con el Nutria Gigante, el Sí, sí, Pecaríes. sí. ¿Qué garantía hay? Mira, lo mejor que podemos hacer para que esto se sostenga, se mantenga en el tiempo, cuando ya no esté ni la fundación, ni nosotros, ni nadie, es que la comunidad que está cerca realmente lo tome. ¿Y qué hacen ustedes para que esa ciudadanía que se Sí. tiene que construir exista y permanezca? Pues Sí. sostener es el Sí, tema. sí, sí, es sostener y es entender en el largo plazo. Primero, es muy difícil trabajar en largo plazo cuando las cosas son cada vez más inmediatas, más rápidas. Tenés que mostrar resultados ya.
las cuestiones políticas cambian cada 4 años, pero el primero están adaptándose, el último están en campaña, entonces los plazos ni siquiera podemos hablar de 4 años, hablamos de 2 años. Es muy difícil sostener, pero fíjate que la Fundación tiene más de 20 años trabajando en Corrientes, cambiaron gobiernos nacionales, provinciales, municipales, y sigue el mismo trabajo. Para mí la clave es trabajar con la comunidad, con las comunidades vecinas. Por ejemplo, Concepción, Pellegrini, San Miguel, Ituzaingó, Loreto, Chavarría. Que ellos vayan viendo que tener ese parque lleno de vida silvestre, de animales, le genera más recursos. Y, por ejemplo, Carlos Pellegrini tiene el 80% de su población viviendo del turismo, de naturaleza. Si viene alguien a querer matarle los yacarés o los carpinchos o los ciervos, la propia comunidad es la que se levanta y impide eso, impide la cacería, porque sabe que ese yacaré o ese ciervo vivo le genera mucho más ingreso que muerto. Y es como una ecuación que siempre hacemos con la gente del lugar. ¿Cuánto te deja un yacaré que cazás muerto? Vendés la carne, vendés el cuero, ¿cuántos serán? A la plata de hoy quizás sean 50.000 pesos, como poniéndole mucho, porque el cuero ya no lo venden más, porque ya ni siquiera se puede vender, porque ya está prohibido, no hay más uso de cueros naturales como había años atrás, mercado internacional de cueros, eso no existe más, no lo puedes vender, la carne te dura un día, se termina. ¿Cuánto hace, cómo se distribuye esa plata que recibe el cazador? Por lo general se lo gasta el hombre en un día, en 2 días y terminó. Si ese yacaré lo mantienen vivo, viene un turista a verlo, que duerme en una posada, que sale a comer, que escucha el folclore que el grupo local se le ofrece, que compra la artesanía, que contrata un guía, que hace una excursión en lancha, otra caminando, todo un solo turista o un grupo de turistas. Al día siguiente otro grupo, al día siguiente otro. Y ese yacaré, por estar vivo, genera una economía mucho más amplia y mucho más distributiva de lo que genera un cazador. Porque se sabe que por cada peso que entra de manera de turismo, tiene al menos 7 repeticiones, 7 vueltas en el pueblo. Porque el restaurante donde va a comer tiene que comprar al almacén o al supermercado, tiene que pagar a la persona que lo cocina. Entonces, toda esa economía, si estos pueblos entienden, y lo están entendiendo, que su manera de generar ingresos es a través del turismo de naturaleza, van a ser los guardianes de todos estos animales. Concepción del Yaguareté Corá, hace 10 años, hicimos un estudio hace poquito, tenía 70 visitantes, era lo que había anotado. Terminó en el 2022 con 8.000 y pico. 2023 bajó un poquito por la sequía, los incendios, esperamos que 2024 repunte. San Miguel lo mismo, Ituzaingó lo mismo. Personas que viven en esos pueblos, que están 2 o 3 días consumiendo, porque al parque van durante el día y vuelven, contratan guías, contratan excursiones. Entonces, hubo un caso, por ejemplo, nos enteramos que había guacamayos rojos que estaban siendo alimentados por una persona que ofrecía la foto con el guacamayo. Sí, lo vimos en las redes, en la selfie con el guacamayo. Entonces, tenía una bandeja y le ponía semillas de girasol, que es sumamente adictivo y que no es dentro de la dieta del guacamayo, porque eso no es natural. Bueno, empezamos a averiguar, claro, los turistas pagaban una fortuna porque se sacaban la selfie con el guacamayo extinto en todo el país, acá. Entonces fuimos a hablar con esa persona, no hay que alimentar al guacamayo, los vamos a matar. De hecho, uno de esos guacamayos había sido recientemente padre y veíamos que todos los días se iba a comer se iba durante todo el día a un lugar, lo perdíamos de vista. ¿Qué tienen, collares? Tienen collares, Okay. Entonces sabíamos a dónde iba. Volvía, alimentaba a sus pichones, un día un pichón se muere, le abrimos el buche y estaba lleno de semillas de girasol. Entonces dijimos, ese padre está comiendo girasol. ¿A dónde? Empezamos a hacer el seguimiento, descubrimos. Por supuesto, esta persona primero negó, toda la comunidad de Ituzaingó, guardaparques, guías, vecinos, se pusieron a buscar quién era esta persona y a escrachar y a decir, deja de hacer eso porque estás matando a los guacamayos. Entonces ahí es donde yo digo, ahí están los guardianes de la fauna. A partir de ahí se declaró Monumento Natural Guacamayo, empezaron a protegerlo de otra manera, porque era su propio atractivo. Los guías llevaban al Parque Iberá a ver guacamayos y de pronto
un guacamayo se murió, el pichón se murió, se iban a quedar sin guacamayos. Ahí es donde está esa fuerza que vos decís, ¿cómo hacemos para que esto se mantenga con la gente? Quiero despejar otro mito. Sí, Siempre la gente dice, y sí, Liberá es para los ricos. El que tiene dólares va. sí. Yo que vivo en un barrio común y corriente, y viste, no me puedo pagar una estadía en el Socorro, acá. ¿Cómo es el tema ahí? Sí, es otro de los mitos. Y el mito nace porque empezó siendo con hosterías de muy alto nivel, con precios elevados. Esa es la verdad, empezó así. Había 2 o 3 hosterías que costaban lo suyo y era lo único que había. Cuando hablamos fines de los 90 en Carlos Pellegrini, que tuvo la visión de desarrollar el turismo de naturaleza. En ese momento hasta los locales decían, no, a nosotros no nos interesa esto, queremos otro tipo de trabajo. Hoy vas a Pellegrini y tiene un pueblo de 900 y pico habitantes, tiene 750 camas para hospedaje, de todos los valores. Desde los top, que cuestan un montón de plata y que hay gente que lo paga, hasta hospedajes en casa de familia, lodge más o menos, campings, que cuestan súper barato y que son impecables. Los 2 campings que tienen son divinos. Yo siempre recomiendo ir al camping porque realmente es una aventura diferente. Pero hay de todo, hay cabañas, hay hotelitos, hay para todos los precios. Y hay una página web que tiene todas las opciones. Te vas a Concepción y tenés desde hoteles boutique con alto costo hasta hoteles más económicos, casas de familia, cabañas, campings. Eso pasa en Loreto, pasa en San Miguel, pasa en Ituzaingó, en Chavarría se abrió una ahora. Se va diversificando la oferta y si no tenés plata y vas en tu propio vehículo, también por 0 pesos tenés un camping espectacular y te llevas la comida y te haces el asado o la comida que quieras hacer porque el camping es gratis y es espectacular. Tiene agua caliente para bañarse, tiene senderos para hacerlos gratis. Por supuesto, después hay opciones que los guías ofrecen y que podés contratar para hacer lancha, para hacer kayak, para hacer cabalgata, pero eso también es una forma de ayudar a la comunidad local. Entonces hay de todo. Arranco de atrás para adelante. Porque sé lo que hay, o por lo menos me imagino lo que hay en Liberá, después te voy a pedir que me amplíes. Sí. ¿Qué le falta a Liberá? Mira, algo que a mí me piden y hasta me reclaman y yo por ahí le digo, yo no tengo la posibilidad, pero escucho el reclamo, es mejorar caminos. Hay que mejorar caminos, hay caminos que no están en muy buen estado. Tampoco queremos asfalto en todos lados porque las rutas asfaltadas, no sé si vieron ahora, hace poco mataron una cachorra yaguareté en la ruta de Misiones, un ocelote esta semana. Todos los meses hay algún animal muerto por el asfalto porque la gente va a 140 y no tiene tiempo de frenar, carpinchos a cada rato. Entonces, para mí es mejorar caminos con un buen enripiado que garantice la accesibilidad, que el turista y la persona que vive en el pueblo pueda entrar y salir sin quedarse, si llueve no es un problema, pero no llegar a ese asfalto porque va a destruir el turismo de naturaleza tal cual como es. Es lo mismo que yo le ponga asfalto a Santa Ana. No sé, me pongo a pensar yo. Te destruye la magia que tienen esos pueblos. Santa Ana es romántico porque Sí. en las calles de arena patinás un poco. Pero es de Te lo hace caminar diferente. lento. Si no, va a ser la ciudad. Entonces tenés que tener las 2 opciones. Tenés que tener la ciudad y tenés que tener los pueblos tradicionales, característicos, los accesos a Liberá, donde ya vas viendo la aventura, ya vas en la camioneta, ya te pasa una garza, un carpincho, te puede pasar un yacaré por delante. Si venís a 120, 140, no ves nada de eso. Lo único que querés es llegar. En cambio, el turismo de naturaleza y sobre todo Liberá se caracteriza porque el viaje ya es parte de esa aventura. Ya vas parando para sacar fotos, los paisajes. Entonces, ¿qué le falta? Quizás en algunos casos mejorar un poco los caminos, mejorar un poco la conectividad, la electricidad, se corta la luz, entonces las hosterías sufren porque le tienen que ofrecer a sus huéspedes productos de calidad y la heladera no le funciona. Entonces, mejorar los servicios básicos, que yo soy consciente de los últimos años ahora se mejoró un montón, pero bueno, se podría llegar a mejorar un poco más. Le faltan más animales, tenemos que seguir trabajando. ¿Más? Y sí, hay que seguir. Bueno, ahí me meto. Contame así, pues el emblema es el yaguareté. Sí. Si te acordás de todo lo que reintrodujeron.
Sí, sí, por supuesto. Empezamos con el oso hormiguero en el 2007. Primer oso hormiguero que se liberó, 2007. En el 2009 liberamos los primeros venados en las Pampas, que hicimos una translocación de la UAPI hacia el Iberá, que es ese campamento que yo cuento en el 2009. Después, Pecarí de Collar. Trajimos también guacamayos rojos en el 2015, la primera yaguareté de Tobuna en el 2015, a ver si no me estoy olvidando, Moitú en el 2019 o 2020, que ya hay ahora varias poblaciones de Moitú. Trajimos tapires en el 2015, pero no funcionó por una bacteria que se descubrió que hay en el Iberá, que se llama Trypanosoma evansi. Ahí es donde yo me hago la bióloga y aprendo de los biólogos y de los veterinarios. Es una bacteria que ataca a los tapires, se llama también mal de caderas, también ataca a los caballos, es bastante común para los caballos, y los termina matando. Entonces tuvimos que retirar los tapires que había, porque algunos se murieron, para que no sigan muriendo, y por ahora están en stand-by hasta que desarrollemos una buena teoría o una buena práctica de cómo hacemos para volver a traer tapires. Se cree que en el Iberá, porque tapires hay en impenetrable y también puede haber esta bacteria, pero tienen los anticuerpos ya desarrollados y se cree que en el Iberá hay tantos porque esta bacteria va caminando, va moviéndose en el tábano. El tábano habita en el carpincho. Al haber tantos carpinchos, el tábano va saltando de carpincho a carpincho y llega a el tapir. Pero con la reintroducción del yaguareté, que va a venir a poner orden en esa cantidad desmedida que hay de carpinchos, va a empezar a ordenar, no va a haber tantos carpinchos, puede ser que de esa manera también se aplaque ese tripanosoma y puedan volver los tapires. Eso es una hipótesis a ver. ¿Nunca va a dejar de reintroducirse especies allí? Sí, vamos a llegar a un punto donde todas las especies que habitaban ya van a estar, que ya estamos casi llegando a ese punto. De la lista inicial que teníamos para reintroducir, estamos casi terminando. Queda un mamífero chiquitito que se llama paca, que lo vamos a traer también, que estamos ahí dando vueltas, que sí, que no, que nos dan de un zoológico, nos dan de otro, pero lo vamos a hacer este año o el año que viene. Y habrá algún otro, pero yo creo que con estos que se reintrodujeron, el ecosistema vuelve a ser funcional, vuelve a estar completo. ¿Todo lo que hay hoy y lo que falta introducir existía en el Iberá? Todo, absolutamente. Mariscadores, cazadores hicieron bolsa, todo Hicieron, eso. sí, todo. No solamente la caza fue como uno de los mayores problemas, pero también la pérdida de hábitat, el desmonte, el cambiar el pastizal, porque ¿cómo ve el correntino tradicional? Ve un pastizal y dice, ay, eso es pasto sin sentido, pongámosle algo, pongámosle vacas, pongámosle pinos. El pastizal, dicen, qué desperdicio, este pastizal se les va a prender fuego. Entonces lo que nosotros les mostramos es, ese pastizal es hogar de un montón de especies de aves, de venados, de un montón de animales. El monte es hogar del oso hormiguero, del yaguareté. Entonces cada ambiente de este parche, de este gran abanico de ambientes que tenemos en el Iberá tiene un sentido de ser. Y el pastizal es lo primero que se está terminando acá, ya te digo, porque le meten una forestación, le meten vacas o le prenden fuego, lo quieren hacer como productivo. Así es como nace el término en Corrientes de producción de ¿Vos naturaleza. sabés que te iba a preguntar eso? ¿Quién fue? Así fue. ¿Quién pensó eso? Y bueno, salió de la fundación de tirar ideas porque nace por esto justamente, porque el Iberá era, y siempre lo dice el gobierno, lo dice el senador Flinta que trabajamos en el comité, el Iberá era un agujero negro para la provincia. Está en el medio de la provincia, era un agujero que no servía para nada, que cortaba la provincia en dos, no se podía atravesar porque está lleno de agua, ni siquiera podés atravesar en lancha porque está lleno de vegetación, entonces tampoco es navegable todo el Iberá. Y cortaba la provincia en dos, incluso hasta hay un mapa, no me acuerdo de qué año, del INTA, donde decía, mostraba qué producción era la mejor para cada lugar de la provincia, y el Iberá aparecía en el medio como improductivo, no sirve para nada. Aprovecho ahí, Sí. ¿tuvieron que sacar muchas arroceras de ese lugar? Salieron las arroceras que estaban de manera ilegal. Ok. Las arroceras Yo recuerdo porque seguí ilegales, también eso. sí, porque fue una lucha contra muchas arroceras ilegales. Chupaban el agua, hacían el Chupaban código. el agua del parque provincial, la devolvían contaminada. Entonces, las que no cumplían con el código de agua de Corrientes y con la ley, se fueron.
Las que cumplían se quedaron. Pero fue una pelea. Fue una pelea tremenda contra nosotros, contra Tonkin, fue tremenda. Y Tonkin no entendía, porque él como todo norteamericano decía, pero la ley dice eso, hay que cumplir la ley. Bueno, sí, la ley dice eso, Estás pero... en Argentina, claro, Douglas. en Argentina, pero ¿cómo no cumplen la ley? Era difícil de explicarle a una cabeza norteamericana que acá la ley a veces no se cumple del todo. Se me va el tiempo. Sí. Terraplén, ¿qué fue eso? El terraplén fue la gran lucha que tuvimos, ¿Pero ambientalista. quién hizo eso? El terraplén lo hizo una empresa privada, nunca terminamos de entender por qué, creemos que era para llevar vacas, para hacerle dormidero de vacas, que también fue como muchas veces se quiso secar el Iberá, se quiso aprovechar este humedal, secándolo, hacerlo productivo a lo que creían que era improductivo, y metieron un terraplén, pero sin estudio de impacto ambiental. ¿Pero hubo esa intención de secarlo, no? Sí hubo la intención, no solamente por esta empresa, hubo intención muchos años. Cuando decían el Iberá es improductivo, había propuestas legislativas de decir, bueno, recortemos el Iberá y sequemos, hagamos canales para sacar el agua y que se vuelvan tierras productivas. Para eso no sabía. Sí, 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 con esa misma cara de asombro nosotros decíamos, no, eso no. Incluso, bueno, mucho antes de que entremos nosotros, y una vez un famoso ministro de producción dijo, vamos con las arroceras. Dijo, lo que es el problema es la última parte del Iberá, el sur donde están las arroceras, que no cumplen con el código, recortemos la reserva y ya van a dejar de estar fuera de la ley porque ya no va a ser más reserva. Entonces yo le decía, tuve una pequeña pelea y yo le decía, pero es como que te duela el dedo y entonces en vez de curarte el dedo, cortamos el dedo y me deja de doler. No hay que cortar el Iberá. Después lo entendió y nos amigamos y dijo, sí, la verdad que eso no debería haber sido así. Si vos entraste en el 2005, el Sí, ministro... no hagas cuentas, que dejémoslo ahí. Después lo entendió y después trabajamos juntos y después dijo, sí, no era la solución. En ese momento parecía que era bueno, pero no era la solución. Pero bueno, el Iberá pasó a ser, de ser un territorio olvidado, un agujero negro improductivo, pasó a ser un motor de economía para 10 pueblos que están alrededor del Iberá. Pasó a ser producción de naturaleza. Hoy Corrientes es líder de producción de naturaleza y hay otras provincias y otros países que quieren hacer el ejemplo de Corrientes como productor de naturaleza. Y de esa manera como que nos amigamos con toda la sociedad rural, con los productores clásicos de Corrientes, porque nos sentamos toda a una misma mesa. Así como uno produce arroz, el otro produce ganadería, el otro produce forestación, nosotros producimos naturaleza. Y cada uno ve qué ingresos tiene o qué oferta laboral genera para las poblaciones vecinas. Bien, te escuché atentamente. Dijiste que la propuesta laboral para trabajar donde hoy estás, te la hicieron en el velorio de tu papá. Sí. ¿Este fue un legado de tu padre, crees vos? Mira, sí, creo. Porque aparte, no, ¿fuiste? Sí. ¿Te fue a buscar tu marido? Sí. Yo creo que sí, incluso porque... ¿Qué hacía tu viejo? Mi papá era abogado acá en Corrientes, amante de la naturaleza. Cosa que después me puse a pensar, hay algo, yo debo tener algo en algún lugar que no lo tenía arriba de la mesa y no lo veía, que me relacione con la naturaleza y con el campo. ¿Por qué a mí me apasionó tanto esto? ¿Por qué me enamoré tanto de la conservación y de la vida al aire libre? Y bueno, por supuesto, hablando con mi mamá, con mis hermanos, viendo fotos. Con mi papá y mi mamá les gustaba mucho viajar. Éramos una familia común, sin nada extra. Entonces, trabajaba todo el año y decía, bueno, vacaciones, nos vamos de viaje los 7, 5 hermanos, mamá y papá. En un auto, viste que en esa época se viajaba todos juntos, acomodados. Renault 21 rural. Todos juntos ahí, con las valijas, el carrito, mis hermanos varones, nos peleábamos, que corre el codo, que la rodilla, que no sé qué. Bueno, No había tablet, no había no había celular. nada, nos matábamos los 5 hermanos, pero nos matábamos. Después la pasábamos bien. Llevábamos la comida para comer y hacer picnic. Bueno, ¿cómo se viajaba? Yo tengo 48 años, toda mi infancia. Viajamos, mi papá dijo, vamos a conocer toda en Argentina. En diferentes años, todos los años, a un lugar distinto. Manejaba días enteros, llegamos hasta el sur, hasta Ushuaia y hasta el norte. Y conocimos todo el país haciendo camping. Íbamos con una carpa, a veces con una casita rodante, y acampábamos. Mi mamá estuvo embarazada durante muchísimos años, porque tuvo 5 hijos, 8 meses, que lavaba los pañales de tela en ese momento, que a uno le daba la mamadera, al otro, y se lo bancaba en camping, viviendo y disfrutándolo. Y se ve que yo me amé todo eso. El otro día encontré la foto de mi primer cumpleaños, en un camping, en no sé qué lugar de Argentina.
Conocí todos los parques nacionales, o casi todos los parques nacionales, con mi familia de esa manera. Viajé por toda la Argentina. Evidentemente había en mi infancia algo que me llevaba a eso. Y última anécdota, y cerramos si querés. Cuando me caso, me caso en abril de 2002, después de todo el quilombo económico del Corralito. Habíamos ahorrado con mi marido una plata para irnos de viaje, la luna de miel soñada, vamos a ir al Caribe, a Europa, no sé qué. Corralito, la plata no nos alcanzaba absolutamente para nada, entonces empezamos a mirar y dijimos, no podemos salir de Argentina porque no tenemos plata. Mi papá nos prestó el auto y nos fuimos a las cataratas de Iguazú a pasar nuestra luna de miel al Parque Nacional Iguazú. Pasamos una luna de miel divina en un parque nacional divino. Después vinimos y nos fuimos a el glaciar Perito Moreno y a Ushuaia. Esa fue mi luna de miel soñada. 3 parques nacionales. Yo todavía no trabajaba en esto. Entonces después ahí yo dije, bueno, evidentemente había pistas que me iban llevando por este camino, que después ahora yo trabaje con parques nacionales, creando parques nacionales y defendiendo lo que defienden los parques, evidentemente. Eso se llama memoria de la sangre. Sí, totalmente. Gracias, Marisi. Gracias a vos. Un placer, ¿eh? No, Gracias. un placer para mí, gracias.